Capítulo 2. A causa de tu incredulidad. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17, 19 al 20. Cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos a diferentes partes de Palestina, les dio un doble poder: el de expulsar espíritus inmundos y el de sanar toda enfermedad y toda debilidad. Mateo 10:1. Hizo lo mismo con los 70 que regresaron a él con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se sujetan a nosotros en tu nombre. Lucas 10:17. El día de la transfiguración, mientras el Señor aún estaba en la montaña, un padre llevó a su hijo endemoniado a sus discípulos, rogándoles que expulsara el espíritu maligno. Pero no pudieron. Después que Jesús curó al niño, los discípulos le preguntaron por qué no habían podido hacerlo ellos mismos, como en otros casos. Él les respondió: a causa de vuestra incredulidad. Fue su incredulidad y no la voluntad de Dios la causa de su derrota. Hoy en día hay muy poca creencia en la sanidad divina, porque ha desaparecido casi por completo de la iglesia cristiana. Uno puede preguntarse el motivo, y aquí están las dos respuestas que se han dado. Más gente piensa que los milagros, incluido el don de la sanidad, deberían limitarse a la época de la iglesia primitiva porque su propósito era establecer el primer fundamento del cristianismo. Pero desde entonces las circunstancias han cambiado. Otros creyentes dicen sin vacilar que si la iglesia ha perdido estos dones es por su propia culpa. Es porque se ha vuelto mundana, que el espíritu actúa débilmente en ella. Es porque ella no se ha quedado en relación directa y habitual con todo el poder del mundo invisible. Pero creen que si ella viera surgir de nuevo en ella hombres y mujeres que viven la vida de la fe y del Espíritu Santo enteramente consagrados a su Dios, vería de nuevo la manifestación de los mismos dones que en tiempos anteriores. ¿Cuál de estas dos opiniones coincide más con la palabra de Dios? ¿Es por la voluntad de Dios que los dones de sanidad han sido suprimidos o es el hombre el responsable de ello? ¿Es la voluntad de Dios que no se produzcan milagros? ¿Por eso ya no dará la fe que los produce? ¿O nuevamente es la iglesia la que ha sido culpable de la falta de fe? ¿Qué dice la Escritura? La Biblia no nos autoriza, ni por las palabras del Señor ni por sus apóstoles, a creer que los dones de sanidad fueron concedidos solo en los primeros tiempos de la iglesia. Por el contrario, las promesas que Jesús hizo a los apóstoles cuando les dio instrucciones acerca de su misión poco antes de su ascensión parecen ser aplicables a todos los tiempos. Marcos 16, 15 al 18. Pablo coloca el don de la sanidad entre las operaciones del Espíritu Santo. Santiago da una orden precisa sobre este asunto, sin ninguna restricción de tiempo. Todas las Escrituras declaran que estas gracias serán concedidas según la medida del Espíritu y de la fe. También se alega que al comienzo de cada nueva dispensación, Dios obra milagros que en su curso de acción ordinario no es nada de eso. Pensemos en el pueblo de Dios en la dispensación anterior, en el tiempo de Abraham, durante toda la vida de Moisés, en el éxodo de Egipto, bajo Josué, en el tiempo de los jueces y de Samuel, bajo el reinado de David y otros santos, reyes hasta el tiempo de Daniel. Durante más de 1000 años ocurrieron milagros. Se dice que los milagros eran mucho más necesarios en los primeros días del cristianismo que después, pero ¿qué pasa con el poder de la incredulidad, incluso hoy en día? Donde quiera que el evangelio busque combatirlo, es imposible admitir que los milagros eran más necesarios para los incrédulos de Éfeso, en Hechos 19, 11, 12, que para los incrédulos de África en la actualidad. Si pensamos en la ignorancia y la incredulidad que reinan incluso en medio de las naciones cristianas, no nos vemos obligados a concluir que hay una necesidad de actos manifiestos del poder de Dios para sostener el testimonio de los creyentes y probar que Dios está con ellos. Además, entre los propios creyentes, ¿cuánta duda y debilidad hay? ¿Cómo su fe necesita ser despertada y estimulada por alguna prueba evidente de la presencia del Señor entre ellos? Una parte de nuestro ser consta de carne y sangre. Por eso Dios nos muestra su presencia en carne y sangre, para comprobar que es la incredulidad de la iglesia la que ha perdido el don de sanidad. Veamos lo que dice la Biblia al respecto. ¿No nos pone a menudo en guardia contra la incredulidad, contra todo lo que puede alejarnos de Dios? ¿No nos muestra la historia de la iglesia porque son necesarias estas advertencias?
No nos proporciona muchos ejemplos de retrocesos, de agradar al mundo, en los que la fe se debilitó en la medida exacta en que el espíritu del mundo tomó la delantera. Tal fe solo es posible para aquel que vive en el mundo invisible. Hasta el siglo III, las sanidades por la fe en Cristo fueron numerosas, pero en los siglos siguientes se hicieron menos frecuentes. ¿No sabemos por la Biblia que siempre es la incredulidad que obstaculiza la obra poderosa de Dios? Si pudiéramos aprender a creer en las promesas de Dios, Dios ha cumplido sus promesas. Jesús sigue siendo aquel que sana tanto el alma como el cuerpo. La salvación nos ofrece también hoy sanidad y santidad. El Espíritu Santo siempre está dispuesto a darnos alguna manifestación de su poder, incluso cuando preguntamos por qué este poder divino no se ve más a menudo. Él nos responde: a causa de la incredulidad. Cuanto más nos entreguemos a la experiencia personal de la santificación por la fe, más experimentaremos también la sanidad por la fe. Estas doctrinas caminan juntas. Cuanto más viva y actúe el Espíritu de Dios en las almas de los creyentes, más se multiplicarán los milagros por los cuales obra en el cuerpo. Estos milagros ayudan al mundo a reconocer lo que significa la redención.